Hola a todas y todos. Es una alegría presentar nuestro quinto conversatorio de una serie que comenzó en abril de este año. Lleva por título ¿De qué padecen los adolescentes? Nuestro panel está integrado por Osvaldo del Fabro, coordinador en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, Mónica Larios, del equipo de Mar del Plata, y Paula Malervi de Rosario, del equipo de Rosario. Luego de las presentaciones, vamos a ir retomando los comentarios que hagan y las preguntas para dar lugar a la conversación. Así que voy a presentar entonces a nuestro querido amigo, colega, compañero Osvaldo del Fabro, coordinador de CABA, como dije. Su trabajo lleva por título Entre bambalinas. Bueno, adelante, Osvaldo. Bueno, decía que buenas tardes y bueno, que estoy contento de estar acá, participando de estas jornadas itinerantes y fragmentadas que estamos realizando. ¿eh? Bueno, este pequeño trabajo se llama Entre bambalinas y dice así. La obra teatral El despertar de la primavera, de Frank Wiedeking, es uno de esos textos que, como La Gradiva o El hombre de arena, ponen en letra el inconsciente y abren el interrogante sobre su relación con la escritura. Su tema es la pubertad y la adolescencia. Esta obra, estrenada en 1890, durante esta exposición, junto al escrito homónimo que Lacan preparó para ser impreso en el programa cuando se presentó la obra en París en 1975. El título completo es El despertar de la primavera, tragedia infantil. En este subtítulo, tan sintéticamente descriptivo, vamos a poner el acento. La pubertad es la tragedia de la infancia, tragedia de final abierto. La escena se despliega en ese tiempo que denominamos adolescencia. El tiempo de despertar de los sueños de la infancia, de dejar de jugar a ser grande para comenzar a serlo, el momento de escribir la propia carta de amor. Se trata, como en el caso de la sexualidad infantil, de una tragedia que transcurre en otra escena. La angustia entre bambalinas, en el escenario, juegos, cortejos, aventuras, aprendizajes, conflictos, descubrimientos, diversiones, fracasos, alegrías y tristezas. Final abierto que en líneas generales, seguramente el siguiente listado no agota las posibilidades. En líneas generales se juega entre la muerte propiamente dicha o alguno de sus subrogados. Sabemos que el índice de suicidios en adolescentes es muy elevado. La fijación a la infancia, el desencadenamiento psicótico o el único logro posible, el mal logro. La dificultad es de todos, el mal logro de cada uno. Así como el deseo que nos ocupa como psicoanalistas es infantil, sexual y reprimido para toda la vida, también lo es la marca de salida de la adolescencia, esto que nombramos como mal logro
o imposibilidad de la relación sexual. Ese cruce del sujeto con el tiempo, que llamamos adolescencia, se inaugura con aquel encuentro entre cuerpo y tiempo llamado pubertad. El tiempo es un real, un concepto imposible, el significante desgarra en presente, pasado y futuro. La pubertad es tal vez el momento en que esa división entre pasado y futuro se hace más patente. La dimensión de la escritura, que llamamos letra o escritura poética, más específicamente el acto de escribir como intento de tocar con la palabra lo real, aquello imposible de simbolizar y al mismo tiempo imposible de no afrontar, en tanto presencia y causa eficiente. Los adolescentes suelen escribir la letra lacaniana más pura, la que no requiere alfabetización. Suelen ser terriblemente, dolorosamente poetas. Los cortes en el cuerpo. Esa forma de paliar la angustia por medio del dolor físico. Escritura como marca, como límite al fluir imparable de la pulsión y al mismo tiempo como expresión significante. El propio nombre o el de alguien significativo, la palabra amor o la palabra odio. Este escribir en el cuerpo parece metaforizar en acto esa tragedia que transcurre entre bambalinas. Un adolescente de 15 años escribe en su abdomen la palabra odio y con la sangre del corte en la pared de su cuarto, me corto para hacer físico lo que tengo dentro. Me corto para hacer físico lo que tengo dentro. El acto, acting y su interpretación contundente y sintética. Poesía adolescente, poesía dura. Diario íntimo, que aún tiene vigencia, también evidencia la necesidad de la letra, de fijar de alguna forma, de reconstruir ese mundo subjetivo que se encuentra en estado de catástrofe. Escritura que no siempre es alfabética. Por ejemplo, cuando consiste en dibujar penes. Más específicamente, un perfil, un esquema de pene repetido infinitamente en infinitos baños. Eso también es escritura. Ese pene es un pictograma que expresa, así lo leo, expresa sin intención ni conciencia del ejecutante el saber que está haciendo aparición entre bambalinas. Ese saber que dice, el goce es fálico. Nuevamente, la marca de una existencia. Algo que permanece y que debemos sospechar ayuda a sobrellevar la imposible misión de coordinar goce y sentido. En la misma línea, podríamos ubicar el tatuaje, herencia erótica que los adolescentes reciben de los encerrados, los marineros y los presos. Goce y sentido. Salir de la niñez, crecer. Justamente la palabra adolescencia proviene del latín adolescere, que significa crecer. Para los seres hablantes, este crecimiento pasa, entre otras cosas, por excluirse del goce del otro, el lugar de falo de los padres, desasociarse de ese goce, para lo cual recordemos que intentamos presentificar la escena inconsciente. Entonces,
para lo cual no siempre se puede contar con la colaboración de dichos padres. El excesivo apego a la imagen proyectada del hijo, la función adjudicada al mismo, la necesidad de sostener eternamente la dupla madre, hijo, hija, etc. El hijo debe ser un estudiante excelente, un triunfador, el futuro sostén de los padres, una madre prolífica o un eterno niño. Si nuestro adolescente se hace socio del goce paterno y no se corre lo suficiente de esos lugares como para dar espacio a su propio deseo y firma el pacto inconsciente, el estrago es mortal. La rebeldía siempre es con causa. Decíamos que el deseo infantil y la conformación fantasmática de dicho deseo acaecida durante la adolescencia son para toda la vida. En la clínica con adolescentes, estos temas suelen estar presentes y representan los imposibles con que trabajamos en la clínica con adultos, los restos de aquellas batallas. Así aparece en el análisis de F el relato de la anorexia que durante la adolescencia la llevó al borde de la desnutrición. La pubertad la encuentra en el momento en que sus hermanos mayores y varones están dejando la casa paterna. La anorexia aparece como solución sintomática perfecta entre la gozosa demanda materna, no crezcas, no te hagas mujer, y la contradictoria y simultánea rebeldía hacia la madre, que expresada a través del rechazo al alimento. Tomemos el caso de un escritor de ficción en el momento de crear una historia. Aunque se trate de su propia biografía, para poder realizarlo es necesario que genere un borramiento del mundo y de su propia subjetividad. La historia va a surgir de los personajes que él haya creado. Algo así como un pequeño brote psicótico controlado. El poeta reconstruye el mundo en forma de historia o de poema. El adolescente sufre este derrumbe del mundo, pero con el agregado de que tal derrumbe no es elegido, irrumpe, y además incluye el propio cuerpo. Debe reconstruirse y reconstruir su mundo. Este es el punto en que la muerte, el suicidio en algunas de sus formas o el desencadenamiento psicótico son opciones posibles. Entre los nombres del padre existe el hombre enmascarado. Esto escribe Lacan en su Despertar de la Primavera y señala esta sutileza. Uno de los destinatarios de la dedicatoria del libro es justamente el enmascarado. Arduo e inevitable en relación a la adolescencia el tema de los nombres del padre. Aquí nos conformamos con remarcar la lúcida intuición de Wiedekind, expresada en la dedicatoria de su obra, que desde aquel lejano 1890 aporta consistencia a la teoría lacaniana. El enmascarado aparece en la última escena de la obra, que transcurre en el cementerio. Cuando Mauro, uno de los personajes, en diálogo con el fantasma de su amigo Mauricio, quien se ha suicidado, se debate ante la decisión de enfrentar el futuro que se le presenta terriblemente complicado o acompañar a Mauricio entre los muertos. El enmascarado se ofrece para ayudarlo en los avatares de la vida. Repentinamente, el mundo se detuvo, todos quedamos encerrados. Para los adolescentes, el teatro quedó sin escenario. Solo las bambalinas y la familia. No hay virus
que pueda detener la pubertad, pero sí la adolescencia. Para quienes el avance hacia el mundo les estaba resultando difícil, puede haber sido un engañoso refugio. Para los que comenzaban a proyectarse gozosamente en el mundo, sobrevino la tristeza. Comenzar el secundario o la facultad en soledad, en medio de la exacerbación sintomática en el ámbito familiar, para muchos significó la profundización de la exclusión, la emergencia de crisis familiares, problemas económicos. En las etapas de crecimiento, como lo son niñez y adolescencia, un año es muchísimo tiempo. Tal vez dentro de algunos años hablemos de la generación que perdió un año, casi en el mejor de los casos, ¿no? De los niños y los adolescentes del COVID. Tal vez en futuros análisis encontremos las marcas de esta época tan particular que nos toca vivir. En el psicoanálisis, como en la historia, las cosas adquieren su relieve cuando son pasado, es decir, futuro anterior. Eso es todo. Gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a Mónica Larios, el equipo de Mar del Plata. Su trabajo lleva por título Hacer un vacío, el caso P. Bueno, gracias Rubén, buenas tardes a todos. Voy a leer primero una introducción escrita por Rubén Bustamante y Gabriela Ciopettini, y después voy a leer mi trabajo, que es una experiencia clínica de mi práctica. Una primera respuesta a ¿de qué padecen los adolescentes? Es el dolor y la angustia que se inicia con la pubertad y las transformaciones de lo que irrumpe en ese momento de la vida. El impas de las identificaciones, la reactualización de las elecciones de objeto, el segundo despertar sexual y lo inquietante del encuentro con el otro sexo. Luego, como analistas, trataremos de convertir ese padecimiento en síntoma y su puesta en forma para dar lugar a un trabajo analítico posible. La adolescencia será el periodo de elaboración de lo que acontece en la pubertad. El término adolescencia surgió con la modernidad para designar un tiempo de pasaje de la niñez a la vida adulta, que ya existía en otros momentos históricos y culturas, caracterizado por los ritos de iniciación que implicaban una ceremonia donde la sociedad participaba con funciones específicas. Una terceridad por fuera de la familia, donde el niño era separado de su ámbito familiar e incluido en la comunidad, que permitía acceder a la exogamia. Esta separación estaba sostenida en la modernidad por la función paterna y los semblantes de autoridad, donde el ideal era atravesar rápidamente ese tiempo, independizarse. En la posmodernidad, con sus imperativos sociales, la profundización de la declinación de la función paterna y la pérdida de las coordenadas simbólicas, se dificulta ese momento de separación y la disponibilidad de ese otro lugar donde el sujeto pueda ser alojado, encontrar un sentido de permanencia y nominación. La permanencia indefinida en un estado adolescente con todas las libertades del adulto y ninguna responsabilidad. Es clara la prolongación de la adolescencia como un fin en sí mismo. Nos preguntamos cómo se las arreglan los jóvenes de este tiempo con los nuevos semblantes y modos de gozar, vehiculizados por el impacto de la ciencia, el mercado y la ampliación de derechos y posibilidades. En la tarea de separación de los objetos parentales, la presencia del grupo de pares juega un papel fundamental. El intercambio grupal ha pasado a tener su escenario preponderante en el espacio virtual, determinando nuevas formas de lazo social, donde se puede dejar lo real del cuerpo afuera. En estas coordenadas de época, ¿cómo los impacta la llegada de la pandemia? La virtualidad ofrece, por un lado, posibilidad de continuar con los lazos por fuera del ámbito familiar. Los diversos objetos tecnológicos permiten abrir una ventana aún afuera, tan necesario en ese momento de estructuración subjetiva. Por otro lado, diluye las diferencias entre lo público y lo privado,
donde las imágenes de los cuerpos se ofrecen a la mirada del otro para existir. ¿Una forma de armarse un imaginario corporal? Bueno, esta es la introducción y ahora leo el material clínico. Voy a compartirles este caso, que es una paciente de 15 años a la que llamé P. Elijo este material porque se pueden situar en el caso contenidos propios de este segundo despertar, específicamente el viraje de la madre hacia el padre, la mutación del deseo propio de la adolescencia y la transferencia con los padres. Es bajo el contexto actual que entiendo se despertaron cuestiones que hasta el momento estaban acalladas, precisamente las invariantes propias del devenir adolescente. Sería esperable que se fueran haciendo presentes, pero la reclusión de la cuarentena reactualiza un trauma de la infancia. Propicia poner a trabajar el encierro a partir de esta segunda escena articulada a la primera, poniendo al descubierto el encierro materno. En el primer contacto por mensajes con la madre se produce un malentendido, que siempre me quedó resonando. Solicita un turno para su hija, me cuenta que la recomendación venía a través de 2 pacientes mías, ya que su hija es amiga de estas. Ambas pacientes que le dan mi contacto tienen 19 años, presupongo que la joven también tiene esa edad y pacto una cita. Al abrir la puerta ese día, me encuentro con una jovencita de 14 años, con aspecto aniñado, y su madre detrás de ella me pregunta, «Entra sola, ¿no?». Caigo en la cuenta de mi error, suelo entrevistar a los padres primero en estos casos, pero hago pasar a P y después cito a los padres. ¿Ese malentendido es puramente de mi condición subjetiva y por ende de mi análisis? ¿O puede ser articulado al caso? Me contará P en la primera entrevista que le gusta ir al psicólogo, su psicóloga anterior solo atiende virtual y por eso viene a probar conmigo. Tengo altibajos, a veces estoy recontra arriba o me deprimo. Últimamente me angustio por todo, a veces me falta el aire. Tengo ansiedad y ataques de pánico. Ya tuve que ir 2 veces a la guardia, pensé que me moría y me inyectaron algo para calmarme. De niña me desmayaba, estaba sentada en una silla y me caía, me tenían que agarrar. Los médicos no hallaron ninguna causa orgánica. Continúo con la primera entrevista. Mi mayor problema es que mi papá no me deja andar sola por la calle, ni siquiera ir al almacén. Es que a él le hace mal, pero de verdad se pone muy mal. Le dice, me hace daño, no te manejes sola. A los 14 años de su hija, la cuarentena le vino como anillo al dedo. De todas maneras, su madre la autoriza a salir sola cuando el padre no está y guardan este secreto, o lo guardaban. Cito letra del padre. Yo me crié en la calle solo, mi papá nos dejó y sé las cosas que pasan en la calle y sobre los secuestros de chicas. Sola no la voy a dejar andar, no voy a negociar eso. Le digo que andar sola por la calle no es lo mismo que andar por la vida sin padre. La intervención lo toca, se angustia. Me pregunta P a la sesión siguiente. ¿Qué le dijiste a mi papá? No me habla desde que vino a verte, está como ido. En el equívoco se me abrocha algo del ella entra sola de la madre al no andará sola del padre. Como si algo se hubiera puesto en juego de entrada. No sé, es una pregunta que se me armó. Es en pandemia, donde comienza a sentirse muy angustiada, horas de llantos sin poder ligarlos a nada, encierro desmedido en su habitación, pasando la mayor parte del tiempo en la cama. La vida paralizada, dice ella. Comenzamos a articular sobre una experiencia traumática de niña que la llevó a atravesar cirugías e impedirla de asistir a la escuela primaria varios años, habiendo quedado en aquel tiempo también recluida en su casa. Sobre lo vivido de niña se van abriendo recuerdos de esta experiencia, ¿no? Por un lado, que cuando queda sola, sin los padres, la pinchan, la lastiman, le arde el cuerpo. Se queda sola y el otro abusa de su cuerpo, ese cuerpo tocado por las cirugías. Y la otra vía que recuerda se liga también al cuerpo, pero ya a la imagen.
Empecé los tratamientos con un peso y salí con otro. Me daban todos los días huevos Kinder y cajita feliz. Le llenaban la boca. Siempre fui muy mirada y muy consentida. Es a partir de haber contraído COVID, ella y sus padres, y quedando los tres aislados en un sector de la casa, asistidos por las hermanas, que comienzan los episodios en los que se provocan los vómitos. Toma muchos vasos de agua hasta que logra inducírselos, varias veces al día en algunos momentos. Me gusta sentirme vacía, sentir que no tengo nada. Vaciarme es aliviador, me come la ansiedad. Alterna entre semanas sin comer o vaciarse, entre no decir y actuar. La madre le reclama que ya no es tan compañera de ella como antes, que puede contarle todo, y le pide que cuando sienta deseos de vomitar, se lo avise. En una ocasión, la mamá se queda en la puerta del baño, escuchando los sonidos que P hacía al vomitar. Al salir, P le dice, qué masoquista que sos, ¿qué necesidad tenés de estar escuchando esto? Es una madre muy voraz. Envía largos audios relatando lo vivido de la hija durante la semana. Me trae planillas para que le complete, con información sobre P que no puedo responder. Le explico que implicaría romper el secreto profesional, que puedo conversar con la escuela, el pediatra o quien considere de forma telefónica. Le devuelvo los formularios en blanco. En una ocasión, se detiene a esperarla cuando la viene a buscar, mirándola a través de la ventana del consultorio. P la ve y se queja. Mirá a mi mamá, me dice. Me levanto de mi silla y bajo la persiana de la ventana frente a su mirada. P se ríe. La madre la invita a una salida sin padre, la habilita aún sin salida. El padre no entra en escena más que desde su angustia y su temor a que sea secuestrada. Pasa poco tiempo en la casa y ha delegado la crianza en su esposa, de quien se siente orgulloso. La transferencia que se establece con los padres y sus intervenciones ocupa un importante lugar en los tratamientos con adolescentes. Por supuesto, a veces las intervenciones son del orden contrario y debemos convocarlos a que operen en su lugar de padres de tiempos anteriores. La primera parte del tratamiento de P estuve trabajando en paralelo con la madre. Los padres reales están en juego, nuestros pacientes son traídos, son los padres quienes abonan el tratamiento. Alba Flesler dirá, no son lo mismo los padres fantasmales que los padres reales. He ido teniendo muchas entrevistas e intercambio con los padres, resistir a que reclamen derivación a psiquiatría, alguna clínica que trate estos problemas de alimentación. Yo la interno, de esta la saco, decía la madre, obviamente muy preocupada. Que nos digan qué hacer, que nos den tips. Había que entrevistarlos en esas constantes demandas, había que escucharlos angustiosos y amenazantes. También me decía, todos los pediatras son buenos cuando los chicos son sanos. P está saliendo sola. La madre ha cedido un poco y otro poco, según dice P, finge mirar para otro lado. El padre va dejando de ser un padre puramente angustioso por su propia neurosis infantil para ser quien habilita las salidas. P trae un sueño, donde aparece la fantasmática del secuestro, siendo la madre quien los orquesta. Mi mamá armaba todo eso en mi sueño, me mandaba a secuestrar y estaba ahí, mirando todo el tiempo. Situamos que los hombres aparecen como peligrosos, los enfermeros la lastimaban, los secuestradores del sueño, los posibles atacantes en la vía pública. De la sexualidad, nada. En una sesión me dice, no pienso dejar de hacerlo, sobre vomitar. Es demasiado placentero. Intervengo diciendo, te estás metiendo los dedos en el orificio equivocado. Se tapa la cara con sus manos. Ay, no me digas así, ahora no lo voy a poder hacer sin pensar en eso. 2 sesiones después, mi amiga S, su mejor amiga, le hizo una paja por primera vez a un chico. Ahora sí, le digo yo, empezamos a hablar de cosas más divertidas. Cierra la boca a la comida y a la madre. Come nada, busca un vacío. Ya no soy la nena perfecta. Ni loca quiero volver a ser esa, toda feliz que era. Esta soy más yo, aunque a veces la pase para el orto, dice ella, ¿no? Va a lo largo de los meses virando de la angustia al enojo.
Retomando algunas actividades de su vida, va cambiando su imagen, comienza a oscurecerse y diferenciarse con sus ropajes y peinados. Va tomando consistencia desde lo imaginario. Ya no parece esa niña de la primera sesión. Ahora no me angustio, dice, pero estoy irritable. No me aguanto a nadie, no me aguanto ni yo. Lamento no haberme percatado mejor de su pulsión oral, tal vez velada por la mirada de la madre cuando me trajo unos bombones de regalo. Podría haber abierto esa caja, convidarle, comer juntas. Pero bueno, como la clínica misma, hay cosas que se te ocurren después. Sabemos que uno de los logros psíquicos más importantes de la pubertad es el deshacimiento de la autoridad parental, pero para prescindir del padre hay que poder servirse de él. Agradezco este espacio que nos permite ir transmitiendo el psicoanálisis de un sujeto a otro en transferencia de trabajo y compartir la experiencia clínica. La clínica como un real a soportar y el psicoanálisis entiendo como la teorización de una práctica. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Gracias, Mónica. Muy interesante el caso. Le vamos a hacer el lugar, le voy a dar la palabra a Paula Malervi, que pertenece al equipo de Rosario. Adelante, Hola. Paula. Hola, buenas noches. Muy lindo tu trabajo, me gustó. Hay muchas cosas que vas a ver que hay un hilo en común. Bueno, el título de mi trabajo es Laberintos subjetivos en pandemia. La pandemia nos fue llevando a cuestionar diferentes modos de abordaje en la clínica, a repensar las intervenciones, un contexto que nos atravesaba íntimamente a todos desde diferentes lugares. Los adolescentes y la virtualidad. ¿Nuevos modos de lazos sociales? ¿Cómo repensar los vínculos? Todos estos interrogantes, con la aparición de la pandemia, fueron interceptados por una clínica teñida de otro color. La demanda de pacientes adolescentes en el consultorio empezó a alarmarme, y ahí pude comenzar a vislumbrar el gran padecimiento que venían teniendo. Los temas recurrentes que empezaron a habitar el espacio terapéutico fueron síntomas de ansiedad, taquicardia, sensación de ahogo, sensación de tristeza y soledad, por la imposibilidad de vincularse con los pares, escuela, con salidas conjuntadas, miedos, no a enfermar, sino a no poder volver a ver a sus amigos a la brevedad, sin poder saber cuándo esto iba a suceder. Gran incertidumbre, angustias, sensación de enojo. Consultas a modo de urgencias, donde necesitaban poder hablar de lo que les pasaba. De un modo presencial la mayoría, no queriendo hacer sesiones virtuales por la privacidad, porque en la casa los escuchaban los padres, porque iban necesitando salir de alguna manera. La pandemia potenció ciertos conflictos familiares, aparecieron nuevos. Intensificó cierta sintomatología transitada por ellos en algún momento. Estos adolescentes en diferentes escenarios fueron mostrando el gran padecimiento que venían transitando, pudiendo poner en palabras claramente lo que le venía pasando, desde un lugar bastante activo y teniendo en claro la ayuda que iban buscando. No puedo ver a mis amigos, mis padres no dejan juntarme por miedo al contagio. No sé si voy a poder festejar mi cumple. Estoy cansado de la escuela virtual. No vamos a poder tener la graduación. Me siento solo. Estoy desmotivado, sin ganas de nada, y yo no era así. Me siento estresado con tantas clases virtuales. No puedo dormir bien. Perdí el entusiasmo de lo que venía haciendo. El trabajo fue poder acompañarlo en este proceso, simultáneamente atento a los diferentes movimientos sociales. Cuarentena más rígida, flexibilizaciones, aperturas, que fueron provocando distintas sensaciones y no necesariamente mejorando la sintomatología. Buscando estrategias para sentirse mejor, trabajar lazos familiares, construir un nuevo modo de enlazarnos con el otro, desde el distanciamiento y el barbijo. Una paciente de 15 años llega al consultorio con un papel escrito de todas las cosas que le pasaban.
Le preocupaba su desidia, su falta de ganas y motivación. No podía levantarse de la cama para cursar las materias, eso le preocupaba mucho. Se sentía triste, bajón. Estaba acostumbrada a ir a inglés, handball, escuchar música, ir a juntadas con amigos. Nada de eso podía hacer ahora. Se sentía obstaculizada y eso le preocupaba. Todos estos síntomas es lo que lo llevaron a ir a pedir al psicólogo. Empecé a observar que estas cosas eran recurrentes en el consultorio, en la población adolescente. Una alarma de ellos mismos en relación a estas emociones y vivencias. Dejando en claro que para nosotros, los psicólogos, esta pandemia fue rever varios modos, no solo en la atención, pasar a la virtualidad, desconociendo ese modo de trabajo, por lo menos para mí, sino que también fue rever las propias intervenciones, en medio de un acontecimiento que atravesaba profundamente lo personal también. Cómo pensar demasiada objetividad en este atravesamiento. En la búsqueda de nuevas formas, la intervención estuvo centrada mucho en el acompañamiento desde un lugar más cercano con el paciente, haciendo referencia al contexto que estamos viviendo. Compartir vivencias hizo que aparezca cierto alivio y permitiera poder entender un poco más el proceso que venían transitando. Nuevas intervenciones y nuevos modos de pensar la clínica desde esta sacudida tan profunda, subjetiva, que fue dejando la pandemia y que sigue. Quiero compartir una pequeña viñeta clínica de una paciente en donde en el trabajo terapéutico pudimos reconocer 3 procesos muy marcados. Ella habla primero de prepandemia, ¿no? Donde dice que se reconoce sintiendo un gran encierro emocional, especialmente en relación a su relación con los otros, no permitiéndose la salida ni la efervescencia propia del adolescente. Después ubica otro momento que es el encierro, la cuarentena en sí misma, ¿no? La parte más intensa. Dice que le favoreció para mantener ese modo de funcionar, acomodándose y protegiéndose de ese afuera que le daba tanto miedo. No solo el virus, sino el permitirse enamorarse, elegir a otro. Y después ubica un momento como post-pandemia, que sería en verdad donde hay mayor apertura, no que haya terminado, cuando vuelve a sus actividades, deportes. Lo real irrumpe bruscamente en forma de síntomas muy marcados, que después de desenredarlos pudo descubrir que se había enamorado y que tenía que cuestionarse su elección sexual, y por otro lado se hace más real el deseo de cambiar de carrera, pudiendo escuchar más atentamente su interior. 2 ejes en su vida que hasta ahora estaban muy tapados y muy bien guardados, saliendo a la luz junto con ese encuentro con el afuera y con los otros de su edad. ¿De qué realmente encierro? ¿De qué encierro? ¿De qué realmente? ¿A dónde nos ha llevado vernos en ese lugar? ¿Cómo se han actualizado otros tipos de encierro? Quiero compartir un caso muy gráfico y simbólico que da cuenta de cómo la pandemia fue dejando al descubierto muchos lazos familiares conflictivos e hicieron síntomas. Esta es una paciente que comienza conmigo cuando tenía 17 años, en plena elección de su carrera, prepandemia esto, pensando que música era un sueño más que una posibilidad cercana, pero con muchas dificultades en la socialización. Vive con su familia, una familia donde lo exogámico es bastante dificultoso. 4 hermanos, todos viviendo juntos, una empresa familiar. Se conocen pocas parejas de ellos, poca socialización. Desde el primer día que la vi, ella iba teniendo claro que le hacía eso mucho ruido, que no se imaginaba cómo iba a salir, pero que eso no quería para su vida. Estamos hablando de hermanos adultos, mayores de 25 años, siendo ella la menor. Con una mirada mucho más abierta que sus hermanos, se trabajó en la elección de su carrera de música, pudo arrancarla sin inconvenientes, además de participar en una banda de música, componer temas y poder actuar en público, que era su gran objetivo, en este camino lleno de tantos logros y pudiendo estar mejor. Cuando arranca la cuarentena, y ella no quiere seguir con las sesiones virtuales, porque obviamente toda la familia estaba dando vuelta por la casa todo el tiempo, y ahí es donde se toma un tiempo y cortamos el trabajo. Los vínculos familiares y el modo de funcionamiento en su entorno familiar estaban en pleno proceso de trabajo terapéutico. El retorno al consultorio de este año es desde casi una urgencia pedido de la mamá.
se encontraba enredada en una sintomatología, la cual llevó a tener que hacer interconsulta con psiquiatría por unos meses. Mucha angustia, síntomas de ahogo, sensación de desmayo, mucho miedo que le pase algo. Ahí, desanudando ciertos síntomas, aparecen las categorías de amenaza desde el afuera, encierro e impotencia. Cuando le pregunto cómo transitó estos meses de cuarentena, me dice que bien. ¿De qué amenaza hablamos? ¿Cuál es el encierro que la lleva a ese lugar tan angustiante? ¿Encierro externo o interno, o los dos? Todo se conjuga en una dinámica familiar que queda al descubierto y genera todos esos síntomas. El virus era una amenaza desde lo real, desde el afuera, pero la mayor amenaza que sentía era quedar encerrada ahí, en esa familia que la ahogaba. Igual que sus hermanos, que solo uno pudo formar una familia, pero quedó viviendo ahí con ellos también. Su mayor fantasma se actualizaba en ese escenario, encerrada ahí, sin poder salir en lo intrafamiliar y donde todas las posibilidades de salida que había logrado estaban inhabilitadas. Una amenaza tan fuerte que la ahogaba, que la desbordaba de angustia. Seguimos trabajando en esto, pero ya pudiendo haber identificado esa posición en la que había quedado atrapada, pudiendo entender lo que le venía pasando, los síntomas fueron disminuyendo, ya no necesitando medicación y pudiendo rever otras salidas que no tienen que ver exclusivamente con la salida real, sino con nuevos posicionamientos frente a sus vínculos familiares, y ahí nos encontramos. Pudiendo salir de estos encierros y abriendo nuevas fronteras que alivian síntomas y que permiten pensarse en una inclusión desde lo social, por fuera de lo familiar, construyendo proyectos personales en su camino hacia la adultez. Gracias, Paula. Vamos a abrir un espacio para que nos envíen a través del chat preguntas y comentarios de estos excelentes 3 trabajos. Bueno, mientras vos haces eso, yo quiero hacer un comentario. En principio, agradecerles a cada uno de los autores, autoras de los 3 trabajos que realmente me encantaron, me gustaron muchísimo los 3. Estaba pensando en algunos significantes que aparecen de manera repetida en los textos que ustedes trajeron, que se escuchan en algunos casos entre líneas y en otros de modo explícito, y que de alguna manera representan tanto la adolescencia, ¿no es cierto? Encerrada, secuestrada, la tristeza, la soledad. Y pensaba, quería retomar una idea que trajo Osvaldo del Fabro, que me gustó un montón, cuando decías que los adolescentes suelen escribir la letra lacaniana más pura. Me encantó esa frase que nos trajiste, pero no solo porque, digamos, por lo que se dice en ella, me gustó cómo lo dijiste, pero sobre todo porque se abre una luz de esperanza allí, ¿no? Ante el secuestro, el encierro, el dolor, la tristeza. Entonces pensaba, bueno, la letra y la música, letra y música, podríamos pensarlas, les pregunto a los 3 esto, en relación incluso a los recortes clínicos que trajeron Mónica y Paula, si podemos pensar la letra y la música, digamos, como modos de escritura posible en relación a la dramática de la adolescencia, ¿no? Ligada, como yo decía, a estos significantes que representan lo que le ocurre al adolescente en relación a su cuerpo, el dolor, la angustia, la soledad, el encierro, el secuestro. Esa joven que atendías, Mónica, que pensaba tanto miedo el padre de que la secuestren sin darse cuenta, mientras tanto que la tenían ellos secuestrados en la casa, ¿no es cierto? Nada, tiré un poco esta propuesta y esta pregunta, este comentario, porque me gustaría como recoger un poco de cada uno de ustedes qué es lo que piensan en relación para poder, digamos, ubicar en algunos lugares una posible salida de ese encierro, de esto que Osvaldo lo decía con claridad y cada trabajo de ustedes también, que es la necesidad de excluirse de ese lugar de goce de los padres, ¿no? El goce del otro encarnado en los padres. Los materiales clínicos que trajeron lo muestran de una manera evidente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para poder pensar vías posibles de salida, ya que el significante tiene que ver incluso con la pandemia duplicando la cuestión del encierro y el aislamiento, ¿no? Mariana, justo lo que decís, yo pensaba, yo agregaría un punto más.
que también me lo trae a colación el nombre del título de Osvaldo, ¿no? Letra, música, el arte, diría yo, ¿no? Es un modo de escritura y de salida, y yo creo que ahí funciona de un modo muy interesante. Yo lo veo mucho en los chicos y apoyo mucho esto, ¿no? Siempre desde el arte, desde un lugar de eso, como un modo de subjetivación, y que bueno, como siempre digo yo, el arte salva un montón, digamos, así que agregaría eso. Y me quedé pensando en esto de entre bambalinas también, cuando dio el título, pensaba, no sé, como que pensaba qué tendrá que ver el título, por dónde irá el trabajo, ¿no? Y me gustó mucho cuando dijo cómo quedaron los adolescentes entre bambalinas, muy, muy gráfico, muy simbólico, sin público. Nada, eso quería comentar. Perdón, Marian, agrego, porque está en consonancia con lo que vos introducís con la pregunta, un comentario de Karina Olivela. Excelentes los 3 trabajos, transmiten los diversos modos en que un análisis propicia desanudar los impases de la salida exogámica. Claro, exacto. Bueno, la música es todo un tema, ¿no? Respecto de la adolescencia, habría que hacer un trabajo casi específico al respecto. De hecho, yo no sé si salida, no salida, es un tema bastante complicado, el de la salida. Eh, no sé si hay algo que salva cuando no hay este tema, ¿no? Cuando el enmascarado no aparece. ¿eh? Sí, por supuesto, en situaciones donde está ese punto de apoyo, ¿no? Ahora, la música es básicamente adolescente, me parece, en el sentido que si nosotros hablamos de épocas, hablamos de las épocas de la música de los adolescentes de cada época, ¿no? Y es un ámbito de expresión, de encuentro, es como digamos, aglutinador del mundo adolescente, ¿no? Eh, y tanto digamos, generación como en la percepción, ¿no? Bueno, no quiero divagar demasiado. No, es que no me parece para nada un divague. De hecho, mientras te escuchaba, me acordaba un comentario medio gracioso que yo hice hoy, antes de que entráramos y saliéramos nosotros de las bambalinas, porque nos juntamos a las -15, quedamos en bambalinas hasta las 7:05 que salimos a escena, y Adriano, nuestro asistente técnico, hoy por primera vez le puso música al flyer en los primeros minutos antes de empezar con la actividad. Y yo hacía un chiste y le decía que me parecía que hoy deberíamos haber elegido la música de Charly García, que de hecho era la música de nuestra adolescencia, ¿no es cierto? Efectivamente, Osvaldo, no me parece un divague lo que estás diciendo, por eso introduje la cuestión de la música, porque me parece que está directamente ligado a la etapa de la adolescencia, tanto en términos de lo que un joven adolescente puede construir o escribir con la música, como aquello que nos pasa a nosotros mismos cuando transcurrimos la adolescencia, y cómo quedamos identificados a esa letra y esa música de ese momento de la vida, digamos, ¿no? Sí. Mónica, creo que querías decir algo, ¿no? No, me los estoy siguiendo con esto también de la música, que de alguna manera los grupos de pertenencia que van formando también muchas veces están enlazados en función a eso, ¿no? Los que les gusta el rap, los que escuchan reggaetón, bueno, como que es una característica que agrupa, siempre lo fue. En otra época eran, bueno, no sé, los ska, los Rollings, ¿no? Pero me parece que es y me quedé también pensando que en el caso que les compartí, el modo de introducir una presencia del padre fue a través de una actividad artística juntos, ¿no? Padre e hija, que les permitió como, bueno, empezar a hacer algunas cosas fuera de la casa, lejos de la mirada de la madre, digamos, vaciándose un poco de eso. No es lo mismo el corte en el cuerpo que traía Osvaldo, que el corte simbolizado, ¿no? Que estábamos trabajando con este caso. Voy a leer algunos comentarios. Dale, sí, dale, Rubén. Verónica Roca dice, excelentes trabajos y recorridos. Coincido en lo recurrente de la alarma de ellos mismos para pedir atención con urgencia para salir. Raquel Suet dice, el arte en todas sus expresiones, qué enorme posibilidad de la salida de la endogamia. Patricia Martínez
Dice, me parece interesante ubicar este cruce entre algo que es de siempre, podríamos decir la pubertad, que sería algo estructural, ¿no es cierto? Podríamos decir la pubertad y el crecer, que según recuerda Osvaldo, es lo que significa adolecer. Y esto particular que sucedió, que es un hecho social, creo que un punto para pensar es la importancia que tiene para ese crecer que haya una fuera familiar. Entrar o salir de las casas era un modo de poder bajarles las persianas a las miradas parentales, ir a casa de amigos, encontrarse con otros padres. Daniel Axman dice, excelentes trabajos porque permiten pensar la articulación entre los síntomas de los adolescentes y la escritura, que no tiene que ser necesariamente poética, sino de un goce que les posibilite sostener el imaginario corporal. Claro. Delia dice, la inserción del adolescente en los grupos de pares es apoyatura necesaria para la remodelación identificatoria. Si no se logra esa inclusión, como bien contaron los autores, la consecuencia es el encierro y la inhibición. ¿Por qué no pensar entonces el trabajo grupal como oferta de un campo de elaboración con otros que da la posibilidad de investir el afuera por fuera de lo familiar y rescata el valor de los lazos en paridad como soporte vincular? Ahí quería agregar algo, ¿puede ser? Sí, por Rubén. supuesto, Paula. Laxman dice, aclaro el síntoma, una aclaración, dice que el síntoma es una escritura en el cuerpo. Bien. Sí, Paula. Quería un poco esto que dice Delia también. Bueno, acá en el equipo de Rosario estamos justo en un proyecto que creeríamos que para el año que viene se va a dar forma, de trabajar en grupo con adolescentes. Yo ya vengo trabajando en la clínica con grupos y bueno, desde el equipo acá de Rosario se pensó de empezar a trabajar en grupos. Por lo menos creo que arrancamos con buscar adolescentes que cuesta por ahí a veces armar porque que coincidan, ¿no? Horarios y con todas las actividades que tienen los chicos, pero bueno, es el objetivo y el proyecto de acá, y también un grupo de tercera edad. Así que bueno, compartirles un poco este proyecto que acá desde Rosario se viene gestando, y bueno, esperemos que pronto se pueda concretar. Y sí, claramente todas estas cosas, yo escuchaba en la clínica, yo en el consultorio, iba escuchando todo lo que decían y digo, qué interesante sería escucharse juntos, ¿no? Poder escucharse y decirse, yo también, a mí también, me pasó lo mismo, cómo realmente, digamos, desde lo grupal se resignifica todo de otro modo. Eso nada más quería comentar. Sí, el trabajo con las identificaciones, quiere decir. Bueno, también es con eso, ¿no? Me parece que no es lo mismo. Digamos que hacer una salida exogámica no es sin identificarse a otros semejantes, ¿no? Como que cuando eso no está, ni siquiera desde lo virtual, porque a veces no está, no pueden poner el cuerpo en el encuentro con otros, o están muy inhibidos, pero lo virtual les posibilita algo de esto, bueno, permite alguna salida, abre alguna puerta, si no es de puro padecimiento. Claro. Ahí hay un comentario, Rubén, no sé si vos lo querés leer. Sí. No llego a ver el nombre de la colega Alma, pero no veo... ¿Almas? Sí, no Almas veo reales. Si querés lo leo. ¿Querés que lo lea? Dale. Sí. Dice, muy buenísimos los trabajos. Resuenan lo real, lo imposible, el tiempo, el goce y lo de la música, que me parece que une varias de estas cuestiones, ya que en la música hay también del silencio y el vacío, entre notas y en simultaneidad, como haciendo un lazo. Soy Almas real, pero también Patricia Aberbach. Es Patrick que está con un Es Patricia Aberbach con su propia música y su poesía. Yo por eso introducía la cuestión de la música, porque me parece que se ponen en juego diversas cuestiones que se pueden pensar respecto de la función de la música durante la adolescencia, o la música como producir música, digamos, porque los adolescentes también se introducen en la música, no solo escuchándola, también ejecutándola, ¿no es cierto? Por eso lo pensaba. Pero coincido con Osvaldo, me dejaste pensando, Osvaldo, que por ahí la palabra salida es un poco fuerte, efectivamente, no, me parece que no se trata de pensarlo como una salida, pero sí como
una herramienta posible que permite algo del orden de la elaboración respecto a todo esto que estamos planteando, que permite algo del orden de la exogamia, de la salida, digamos, en ese sentido decía salida, no como una solución, ¿verdad? Incluso, Mariana, es algo casi que, que los mismos adolescentes encuentran, ¿no? El arte, Exacto. la música, digamos, es casi de lo primero que se agarran eh, eh, en esa necesidad de algo que conecte el adentro y el afuera, ¿no? Sí, sí, Sí. está claro. Por otro lado, también la otra cuestión que pensaba, a partir de los trabajos que nos trajeron, pero también más allá de los trabajos, ustedes de alguna manera algo de esto plantearon, me parece, aunque no específicamente, pero yo pensaba respecto a todas estas cuestiones que estamos señalando, como la problemática de la pubertad o de la adolescencia, en su articulación como transversal con lo que la pandemia vino a propiciar o a agravar o a agudizar o a interrumpir, digamos. Entonces lo que yo pensaba es que, bueno, el encierro en el que todos hemos quedado como consecuencia del aislamiento obligatorio, en los adolescentes, en los jóvenes, eh, lo que uno pueda leer allí como efecto de ese encierro, en principio, como hipótesis lo digo, me parece que no está desligado de aquello que ya le venía ocurriendo a ese puber o a ese adolescente en esa trama familiar, ¿verdad? Me parece que no vino a inventar nada la pandemia, esto es lo que quiero decir. Es una hipótesis, no sé qué piensan ustedes en relación a esto, porque los trabajos que trajeron digamos, lo plantean desde otro lugar, pero como pregunta, digo, ¿ustedes creen que inauguró alguna cuestión la pandemia o el aislamiento, más que la pandemia y el encierro, en la clínica con adolescentes? Más bien aparece como un potenciador, ¿no? En la Sí. clínica en general, me parece. Uh-huh. Fue un catalizador, un acelerador y potenciador de cosas que estaban, ¿no? Exacto. En general. Ahora, podrá haber alguna cuestión muy específica, particular, pero en líneas generales tengo esa impresión. No coincido con esto, como que de alguna manera tal vez propicia o deja al descubierto, me sale pensar, como algo que estaba Uh-huh. ahí, que bueno, tal vez lo presiona un poco, ¿no? O lo hace estallar de algún modo. Pensaba que con el caso que les compartí tenía un poco que ver con esto, con que el Sí, encierro claro. evocó otra situación. Por eso usaba palabras como paralización o, bueno, postrada, dijo en algún momento ella también. Y que es recién cuando contraen COVID, los tres, papá, mamá y ella, y a diferencia del resto de la familia, quedan aislados en un sector, que comienzan los episodios de los vómitos, digamos. Como que pudimos también ir leyendo algo de esto, ¿no? Creo que es un facilitador o un... Por ahí se puede pensar también, ¿no? Como terminaba Osvaldo su trabajo, digamos, es la contingencia que termina armando ese tiempo anterior, ¿no? Me parece que se puede pensar así. Gaby Cioppettini decía esto también, ¿no? Cómo los encontró a cada uno la pandemia, ¿no? Que en los recortes clínicos que ustedes presentaron se podía leer eso. Gabriela Cioppettini dice, en los recortes clínicos se puede pensar cómo los encontró a cada uno la pandemia. Patricia Martínez, en relación a esto que decís, Mariana, yo creo que el semejante era un lugar de sostén, esa posibilidad de pertenecer a otro grupo que al grupo familiar, esa falta de ese afuera los dejó sin ese sostén de los pares. Uh-huh. Gabriela Cioppettini dice cómo los encontró a cada uno. Bueno, eso lo había leído. Carlos Graiño dice, se manifestaron en todos los trabajos la gran dificultad del adolescente de desasirse de la autoridad del otro, con mayúscula, y quizás, como manifiesta Osvaldo, la pandemia lo potenció. A mí algo que me interesaba resaltar, pero que por ahí es un poco independiente de la pandemia, es una mención que hiciste vos, Mónica, respecto al lugar de la entrevista con los padres o al lugar de los padres en el tratamiento por los adolescentes, que quizás es algo que se tiende a simplificar respecto a qué se hace con eso, y me parece que vos introducías un matiz interesante, digo, que
para pensar qué se hace con esa presencia en el tratamiento de los Sí, adolescentes. porque en general uno presupone que cuando trabaja con niños trabaja más con los padres y que con los adolescentes los mantenemos lo más afuera posible. Y la mayoría de los casos tienen que ver con ponerlos medianamente alejados de la puerta del consultorio, ¿no? Acotar algo de esto, pero siempre y cuando el tiempo de ese que viene a consulta sea el de separación, el de distanciamiento, ¿no? En otras ocasiones hay que convocarlos a que operen cuando algo de esto no está. En este caso, a mí me había resultado tan difícil esta mamá, tan agotadora, y además había una alternancia. Cuando P estaba mejor, yo recibía más planillas, más demandas, más llamadas. Cuando P andaba mal, no, ella estaba encima de P. Pero bueno, cuando P la corría, venía, y yo realmente decía, qué dificultad para esta chica soportar a esta mujer, porque era agotadora, y bueno, hubo que ponerle como mucho amor, porque bueno, en realidad ella lo hacía en nombre del amor, ¿no? Entonces era bueno, tranquila, no es de un día para otro, ya va a pasar, hay que darle tiempo, porque la quería internar a la semana de haber descubierto que vomitaba. Era como muy, muy intensa su demanda. De esta la saco, ¿no? Bueno, de esta no la sacas vos, no es una cosa. De esta sale ella con vos. Había como que todo el tiempo situarla en que era la mamá de una chica de 15, no de una nena de 5. ¿No? Que la cosa... Pero con esto digo que es interesante cómo vos lo haces entrar para que pueda quedar afuera, ¿no? Digo, me parece que es interesante ese movimiento en el recorte que vos armaste. Interesante. Y la intervención de bajarle la persiana pone efecto sobre tu paciente, que me pareció muy interesante eso, porque le causó gracia, pero no hacía falta decir nada, es un acto analítico. Sí, la madre creo que ni se dio por enterada, de hecho, Claro, pero es una intervención para tu paciente, eso. Claro. Yo pensaba en la relación entre esa intervención, que no sé si habrá sido anterior, pero me lo imaginaba que sí, al comentario que P le hace a su mamá cuando encerrada en el baño vomitando se da cuenta que la madre está afuera escuchando y le dice, pero que sos masoquista que te quedás ahí escuchándome, ¿no? Pensaba una intervención en relación a la otra, ¿no? Y la otra cuestión que me acordaba recién, a partir de lo que traía Gabriela Cuomo, de rescatar un poco efectivamente cómo vos planteás, Mónica, en la clínica con adolescentes, el lugar que le damos a los padres. Me acordaba, cuando estaban conversando sobre este tema, de algo de lo que hemos hablado a lo largo de este año y medio en más de una oportunidad con los compañeros coordinadores de salud mental de los distintos equipos de Medife. Hubo un periodo en nuestra clínica, la de Medife, en las entrevistas de orientación, había una demanda llamativamente importante, numéricamente, de padres que pedían atención para sus hijos adolescentes. Hijos que por razones diversas no querían ir al psicólogo, ¿no? Digamos, eran los padres que estaban preocupados. En muchas ocasiones, me parece a mí, logramos ubicar allí que la preocupación y la angustia y la desesperación de esos padres justamente estaba ligado a algo de lo que hemos hablado en este conversatorio, y es el nivel de encierro y aislamiento en el que sus propios hijos estaban dentro de la casa, metidos en el cuarto, comiendo en el cuarto, durmiendo de día y despiertos durante la noche, digamos, ¿no? Como yo lo llamaba eso como una vida en el contraturno, es decir, elegían vivir y estar despiertos durante la noche, que la familia estaba descansando, y durante el día no querían bajar a comer con los viejos, no querían salir del cuarto, y bueno, y los padres preocupados por eso, porque mi hijo está aislado, porque está demasiado encerrado, y en realidad, en general, era casi lo contrario, porque ese encierro del adolescente dentro de la casa, me parece, en muchas ocasiones, era el recurso que el propio hijo encontraba para una posible salida exogámica, a través de las pantallas, las computadoras, los juegos en red. Muchos pibes, por ejemplo, yo no sabía que se podía hacer esto, compartían con sus amigos ver juntos una serie al mismo tiempo, con amigos incluso del exterior, digamos, ¿no? Eran todas salidas exogámicas, digamos. Fue muy interesante en un momento descubrir nosotros esa cuestión desde el punto de vista clínico, ¿no? Los padres preocupados por eso
y estos justamente no eran los adolescentes que más necesitaban de nuestra escucha, ¿verdad? Acá hay un comentario de Alberto Oscar Rizzo que dice: me parece que la pandemia funcionó como un obturador de las posibilidades de elaborar, sublimar, canalizar los emergentes pulsionales característico de esta etapa, situación que provocó un desequilibrio afectivo y emocional. Sí, claro, la palabra catalizador era justamente la que usaba Osvaldo del Faro recién, efectivamente. Eva Olivera dice: excelentes trabajos, gracias a los 3 expositores por su transmisión. Osvaldo, quería preguntarte algo sobre el término odio que mencionaste, quien se corta para hacer visible algo. Bueno, esto se trata de una adolescente muy particular. Es un caso que yo sigo a través de los diarios porque ocurre en Estados Unidos. Y en determinado momento la policía encuentra el diario de esta adolescente, donde aparecen, cuando se comienza, por el encuentro de este diario, se comienza a difundir estas escenas y estas situaciones. Se trata de un caso totalmente extremo que tomo porque da señales de lo que pasa, de lo que puede pasar, pero es una adolescente que asesinó a una vecina, una niña vecina, y la enterró. Bueno, esta es una historia totalmente ominosa, digamos. Yo la tomo como a veces los extremos nos sirven para entender cosas que ocurren no sin llegar a esos extremos. Y había una carga de odio enorme en esta chica. Por eso esa expresión en su propio cuerpo, ¿no? Pero pudo, aunque sea, darle esa palabra. Claro, claro. Bueno, vamos a cerrar la actividad. Le agradecemos a todos, en principio, a los panelistas por los muy buenos trabajos y a todos los que han participado de esta actividad. También a quien ha organizado este conversatorio, que es el Comité de Dirección de las Jornadas Nacionales 2021, y a la Coordinación Nacional de Salud Mental, Mariana Troca y Juan Carlos Mosca. Así que bueno, nos vemos en el próximo conversatorio, que va a ser ¿en qué mes y con qué título? Ahora Gaby seguramente nos va, Rubén. Bueno, en nombre del comité, que me gustaría nombrar, estamos Patricia Martínez, Analía Villamayor, Rodrigo Nieto y Agustín Dottori. Bueno, les agradecemos por supuesto mucho a los expositores y a todos los que pudieron compartir hoy el conversatorio. Y los invitamos al último conversatorio del año, que iba a estar dedicado a los niños en esa ocasión, bajo un título sugerente también, que es Los niños, campo de batalla entre diferentes discursos. Y bueno, les va a llegar ya toda la información prontamente con el flyer para ir entusiasmándolos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en noviembre. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias.